Hay obras de arte que no te hacen pensar, te hacen sospechar. Sospechar que alguien se está riendo de ti y que en cualquier momento va a salir alguien por detrás y va a decir: era todo un experimento social. Pero no hay experimento. Hay museos, hay críticos, hay subastas y hay gente pagando precios absurdos por cosas que, si las ves fuera de ese contexto, parecen un chiste. En este vídeo quiero que juguemos justamente con eso, con esa duda. Te voy a enseñar 7 obras de arte que me parecen una tomadura de pelo. Y al final una que a mí personalmente me tiene totalmente desconcertado. La historia de una artista que entregó 2 lienzos completamente vacíos, se quedó con el dinero y aún así consiguió que el museo lo exhiba. Para mí es la demostración perfecta de cómo una buena historia puede hacer que cualquier persona dude de su propio criterio. El plátano en la pared. Empezamos por el icono de estos últimos años, la obra Comedian de Maurizio Cattelan, un artista italiano. Un plátano, cinta gris americana y una pared blanca. Lo que convierte eso en arte no es la fruta, es todo lo que se construye a su alrededor. Se vende por más de $100.000 y el coleccionista no se queda con la pieza de fruta, se queda con un certificado que le dice cómo volver a pegar otro plátano cuando el primero se pudra. Es decir, lo que compras es la idea y el derecho a repetir el chiste. Y aquí la clave es la firma. Cattelan no aparece de la nada. Ya venía de hacer un papa aplastado por un meteorito, a un Hitler rezando de rodillas, además de un inodoro de 18 quilates totalmente de oro macizo, que por cierto se robaron de un museo y nunca más lo volvieron a encontrar. Cuando alguien con ese historial pega un plátano en una pared, el sistema del arte se pone serio. Si lo haces tú en tu cocina es que tienes un serio problema. La obra funciona porque te pone en una situación totalmente incómoda. Si te ríes, parece que no entiendes de arte, y si intentas encontrarle un sentido, casi sin darte cuenta ya estás dentro del juego. La escultura invisible. Ahora vamos un paso más allá con Salvatore Garau y su trabajo Io Sono. Aquí ni siquiera tienes la obra, la escultura es invisible. No es que hablemos de un material especial, es que ni siquiera existe. Lo que ves es un espacio vacío marcado en el suelo y un certificado que describe la pieza. No hay nada en un pedestal, nada colgado, nada escondido, y el artista habla de energía, de vacío, de cómo la obra existe como idea en la mente de quien lo contempla. Y es interesante ver cómo reacciona la gente. Si lo cuentas rápidamente suena a estafa, pero en cuanto añades palabras como inmaterial, metafísico o energía, hay quienes empiezan a frenar la risa por si acaso. Nadie quiere ser la persona que no entendió la escultura invisible. De nuevo, la obra no te golpea por lo que ves, sino por la historia que lo rodea. Si esa misma idea la suelta un conocido, en una reunión de amigos, se queda en una broma absurda. En una sala blanca, con textos en la pared y con notas de prensa, empieza a parecer defendible. La cama sin hacer convertida en arte. Ahora pasamos a la obra My Bed de Tracey Emin. La imagen es muy simple: una cama deshecha, sábanas arrugadas, botellas vacías, colillas de cigarrillo, ropa interior y envoltorios. Emin decide llevarlo tal cual a un museo y decir: esto soy yo. La obra nace de una época de depresión, de días sin salir de la cama y de caos emocional. Y lo que para cualquiera sería: tengo la habitación hecha un desastre, en su caso se convierte en una confesión pública y en una pieza valorada en millones de dólares. Si ves una cama similar en la casa de un amigo, ni la tocas. Si te cuentan la historia del artista y el contexto emocional, puedes empezar a verla como algo íntimo, valiente o exagerado, según cómo te sitúes. Emin ha hecho más obras que juegan con lo personal: letreros de neón con frases íntimas, una tienda de campaña con nombres bordados. En todos los casos, trazar la línea entre esto podría hacerlo cualquiera y esto solo puede hacerlo ella depende de cuánto compres la narrativa. Una sala vacía y una luz que se enciende y se apaga. Ahora una obra que es casi un meme en sí misma. Work número 227, The Lights Going On and Off de Martin Creed. La pieza consiste literalmente en una habitación vacía, donde la luz se enciende y se apaga cada pocos segundos. No hay cuadros, no hay esculturas, no hay pantallas, no hay nada. Solo una bombilla y un temporizador. Con esto ganó uno de los premios más importantes del arte británico. Para los defensores, la obra habla de presencia y de ausencia, de cómo podemos relacionarnos con una habitación cuando se ilumina o cuando se queda a oscuras. Para la mayoría de visitantes que entra sin ningún contexto, la sensación es de: esta luz está rota. Pero si te lo cuenta un artista premiado, estás tentado a buscar el significado. Lo único que cambia es la autoridad que lo respalda. El pedestal maldito. Tom Friedman lleva la cosa a un terreno casi de cuento, con su obra Untitled, un pedestal vacío en medio de una sala. No hay un objeto encima, no hay una escultura, no hay nada más que eso. Lo único que lo diferencia de un pedestal cualquiera es la historia.
Friedman afirmó que pagó a una bruja para que lo maldijera. Tú entras a la sala, ves el pedestal, lees el texto y de repente tu cuerpo reacciona de una forma que la mente intenta controlar. Me acerco, me río, me alejo un metro por las dudas. No estás viendo nada distinto, pero el simple hecho de que alguien haya nombrado la palabra maldición cambia tu forma de estar frente a esa obra. Aquí lo potente no es lo que ves, sino el conflicto interno que te genera. No crees en maldiciones, o tal vez sí, pero tampoco te hace gracia quedarte cerca. Y otra vez más, la historia manda más que el objeto. Cuando la obra es la puerta cerrada. Michael Asher llevó la crítica institucional a otro nivel. Su obra muchas veces no es un objeto, sino una intervención en el propio funcionamiento de las galerías. En algunos proyectos lo que hacía era cambiar la disposición de la sala, quitar paredes, mover oficinas, y en otros que el museo estuviera cerrado al público en horarios que normalmente tendría que estar abierto. Es decir, tú vas, encuentras la puerta cerrada y eso forma parte de la obra. Aquí la experiencia es casi de frustración. No hay nada que fotografiar, no hay una imagen icónica para compartir. Lo que te llevas es una sensación de haber sido expulsado de un espacio que supuestamente es público. Esa incomodidad de cuándo puede ser público y cuándo no es justamente lo que Asher quiere señalar. La hamburguesa gigante. Ahora entra en escena Claes Oldenburg, el señor que decidió que una hamburguesa en el suelo del museo no era suficiente, había que hacerla gigante. Floor Burger es precisamente eso, una enorme hamburguesa blanda, de tela y relleno, apoyada en el suelo como si se le hubiese caído a alguien, pero la diferencia es que parece un juguete desproporcionado. Oldenburg se hizo famoso por hacer objetos cotidianos en esculturas gigantes, pinzas de la ropa de varios metros en medio de una plaza, cucharas enormes con cerezas gigantes y helados derretidos apoyados en un edificio. La escala es tan absurda que parece ridículo, pero precisamente por eso se vuelven icónicos. Si miras solamente el objeto puedes pensar, es solamente una hamburguesa gigante, pero si miras el contexto del pop art, la cultura de consumo, la repetición, la cosa cambia. De nuevo, la pregunta no es solo ¿qué estoy viendo?, sino ¿qué historia me están contando para que esto deje de ser una simple hamburguesa y se convierta en un símbolo? Toma el dinero y corre. Y llegamos a la obra que personalmente más me desconcierta. Take the Money and Run, de Jens Hanning. La historia es de película. Un museo le entrega una cantidad importantísima de dinero para que realice una obra donde billetes reales se exhiben dentro de unos marcos, como parte de una reflexión de salario y trabajo. Cuando la obra llega al museo, los marcos están vacíos, nada de dinero. El artista se ha quedado con todo. En lugar de entrar en pánico, Hanning decide cambiar el título de la pieza. Ahora se llama Toma el dinero y corre. Take the money and run. El museo se encuentra en una posición rarísima. Si se enfada y exige el dinero, parece que no entendió la obra. Si acepta la situación, está validando directamente que les roben, pero aún así lo exhiben y lo presentan como arte. Al final, la obra no son los marcos vacíos. Es el lío legal, las cartas del museo, los comunicados, los debates en prensa, el público discutiendo si es una estafa o una genialidad. Esto es el ejemplo perfecto de cómo una narrativa mínimamente sólida puede hacer que un gesto que fuera de este contexto sería totalmente inaceptable, detrás del arte se vuelva discutible, y en esa discusión ya ganó el artista. Hay un hilo que une todas estas piezas, desde el plátano hasta los lienzos vacíos. Ninguna se sostiene únicamente por lo que ves, se sostiene por lo que te cuentan, por el peso del artista, por el prestigio del museo y por el miedo a quedar como el que no entendió nada. Y lo más interesante es que esto no solamente pasa en el arte, pasa con las marcas de lujo, pasa con algunos productos tecnológicos, pasa con los influencers y con cualquier cosa que se vista de historia para justificar su valor. La pregunta que te dejo es esta: ¿hasta qué punto decides tú lo que te gusta, lo que parece valioso, lo que te parece ridículo? ¿Y hasta qué punto te estás tragando la historia que te están contando? Porque al final, entre un plátano pegado en un museo y un plátano pegado en la cocina de tu casa, la diferencia no está en la fruta, está en quién te convence de mirar dos veces. Y aquí solo te salva creer ciegamente en tu criterio y mantenerte rebelde en todo lo que haces.